amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Consejo de Participación Ciudadana justifica encargo de la Defensoría del Pueblo. Ministra de Salud informó sobre el cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario. Comisión de Gobiernos Autónomos avanza con el análisis del proyecto de vivienda de interés social. La Comisión de Fiscalización recibió a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes explicaron en la mesa legislativa la designación de César Córdoba como defensor del pueblo encargado. Hasta la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional acudieron los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para defender la designación de César Córdoba como defensor del pueblo encargado. Hemos sido testigos que César Córdoba es un hombre de conciliación. Así lo demostró durante los 7 meses que trabajó como secretario general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Córdoba fue designado como defensor del pueblo encargado tras la censura y destitución de Freddy Carrión por parte de la Asamblea Nacional. Los cuestionamientos a Córdoba surgen porque no reuniría los requisitos establecidos en la ley, afirmó la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero. Esa es la crítica más importante, porque es el llamado a defender los derechos de los ecuatorianos, los derechos humanos, los derechos constitucionales, y es un señor que con todo respeto ha trabajado en temas de aduanas y no tiene las credenciales suficientes para defender los derechos. Entonces, ¿qué es esto? Palo porque bogas, palo porque no bogas. ¿Qué es esto? Yo quiero que aquí se nos indique qué es lo que está pasando. Ricardo Vanegas del movimiento Pachacutic se sumó a las críticas a la designación de Córdoba. No lo que ustedes piensan, sino cuál fue la elaboración técnica. Porque cuando uno va a un puesto de trabajo, a uno lo entrevistan. Me hubiera gustado que existan otras propuestas en el Pleno del Consejo de Participación, pero no se propuso ningún nombre más. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, señaló que la información proporcionada no cumple las expectativas de la comisión, por lo que adoptarán acciones. Sin duda, estos vacíos que deja la intervención hasta el momento de la señora presidenta marca una señal de existir causales para un juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Mientras ello sucede, la Comisión de Fiscalización pidió al Consejo de Participación Ciudadana las carpetas de los otros postulantes al cargo del defensor del pueblo. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. El Ministerio de Gobierno, la Academia y exfuncionarios de la Secretaría de Inteligencia presentaron sus observaciones al proyecto de Código de Seguridad del Estado, una propuesta que se tramita al interior de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. Desde el Ministerio de Gobierno, frente a la propuesta de Código de Seguridad del Estado, expusieron la necesidad de actualizar la normativa acorde a las nuevas problemáticas y, a su vez, cómo estará estructurado el Sistema Nacional de Seguridad. Este sistema, por supuesto, tiene órganos de control, que es la función legislativa, la función judicial y de transparencia, y tiene órganos permanentes de apoyo. El delegado del Ministerio, John Game, además analizó a profundidad sobre la seguridad pública. Quizás uno de los vacíos que registra el actual COSE es que no establece la interrelación o los nodos entre los componentes del sistema, las funciones del sistema. Aquí he recogido 3, la prevención, la difusión y el control, y los actores que intervienen en la misma. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, también expuso sus observaciones, uno de ellos sobre la reserva de la información, que en ciertos casos debe ser expuesta. Creo que sí sería fundamental establecer algún mecanismo dentro de la ley que se refiera a aquellos casos en los que se establece reserva. En cuanto al eje de inteligencia, una exfuncionaria de la Secretaría de Inteligencia hizo serias revelaciones. Dijo que hoy por hoy no pueden contar lo que ocurría a la interna de la institución. De lo que pasó en esos años. Y eso nos ha dejado atados de manos. Porque, como está en la ley, también hay que proteger a los exfuncionarios de inteligencia. La Comisión de Seguridad escuchó también los argumentos de la academia, quien hablaron de la importancia de la profesionalización y educación profesional. De educación profesional, de la carrera como tal que no existe acá,
de la especialización en términos de formación académica. El proyecto de código contiene 4 cuerpos sobre seguridad nacional, defensa nacional, seguridad pública e inteligencia estratégica. La comisión analiza la posibilidad de incorporar un eje sobre ciberseguridad. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Salud avanza con el proceso de fiscalización sobre la entrega de nombramientos al personal de salud. La mesa legislativa recibió a la ministra del ramo, Jimena Garzón, quien entregó información. La Comisión de Salud recibió a la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien entregó información sobre la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario, específicamente sobre el artículo 25, el cual hace referencia a la entrega de nombramientos al personal de salud. Detalló que esta cartera de Estado desde diciembre del 2020 otorgó 10.622 nombramientos. Tenemos una cifra total de 10.622 nombramientos. Y seguimos trabajando para que esa cantidad se incremente. Es una tarea muy minuciosa. Además de cumplir con los requisitos de la ley, tenemos que contar, por supuesto, con todos los recursos necesarios para poder garantizar que sea aplicada de la manera adecuada. Una de las dudas que se plasmaron en la mesa fue sobre la validación de información para la entrega de nombramientos. Garzón detalló el procedimiento. Ustedes lo pueden ver, básicamente vemos si la información que nos llega es real, si hay contratos regularizados y si hay personas que dicen que tienen derecho, pero que en la práctica podrían no cumplir con lo establecido con la normativa. Intervino en la comisión también una delegada del Ministerio del Trabajo, quien informó que además de los puestos creados en las distintas fases, actualmente se encuentra en análisis 960 nuevos puestos para su creación. En esta administración, en estos últimos 3 meses, el proceso de acompañamiento de análisis de 3.176 puestos es un total, como digo, de 5.566. Y en estudio se encuentran 960 puestos más. Médicos del Hospital Eugenio Espejo de Quito entregaron una serie de peticiones a Garzón, una de ellas sobre la entrega de becas a médicos rurales. No le podíamos dar un nombramiento médico rural, pero sí le podíamos dar media beca para que haga posgrado a futuro. El ministro de Finanzas, Simón Cueva, también estaba convocado a comparecer, quien se excusó por estar fuera del país. Cueva será convocado en una próxima fecha para entregar información sobre la asignación presupuestaria para la creación de nuevos puestos para el personal de salud. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. En el marco del trámite del tratamiento del proyecto de ley para legalizar el aborto en casos de violación, la Comisión de Justicia efectuó un conversatorio donde abordaron los nudos críticos de la iniciativa. El Ministerio de Salud propone reformar el Código Orgánico Integral Penal en lo referente al estupro. Mediante un taller, la Comisión de Justicia debatió los nudos críticos respecto al tratamiento del proyecto a la ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Cecilia Medina, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Salud, sugirió modificar el Código Orgánico Integral Penal COIP relacionado al estupro. Dijo que la sanción por ese delito debe ser más severa. Están las recomendaciones de los estándares internacionales de derechos humanos en la que establecen que el estupro es un delito que debe desaparecer y reconocerse como violación. Por su parte, la asambleísta Esther Cuesta dijo que el Estado debe capacitar a todos los funcionarios en temas de violencia de género, pudiendo nosotros adaptarlo a nuestras 5 funciones del Estado, porque sabemos que el tema de violencia tiene que ver con educación, tiene que ver con cualquier oficina pública. Según información de la Corte Constitucional, 7 acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de la penalización por interrupción voluntaria de embarazos por casos de violación fueron presentados. Así lo explicó el asesor Juan Sebastián Vaquero. La Corte Constitucional reconoce precisamente que la mayoría de violaciones ocurridas dentro del país ocurren dentro del círculo íntimo y familiar de la víctima. El proyecto de ley para legalizar el aborto en caso de violación fue presentado al legislativo el pasado junio. El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, destacó el trámite del proyecto de ley. Y hemos recibido de manera presencial y telemática a 47 invitados, expertos, analistas, médicos, científicos y conocedores de este tema desde el ámbito de sus conocimientos. El proyecto de ley para la interrupción legal voluntaria del embarazo por violación es de iniciativa de la Defensoría del Pueblo. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa.
Los principales roles de la Asamblea son legislar y fiscalizar. Legislar porque es donde se construyen las leyes y fiscalizar porque tiene la potestad de inspeccionar actos de las funciones del Estado. Para ello, puede convocar a autoridades, ciudadanos, empresa pública o privada y dar seguimiento. Incluso las decisiones pueden trasladarse al Pleno. Seguimos con más de Construyendo Leyes. Ahora les comentamos que la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional avanza con el trámite del proyecto de ley de vivienda de interés social. Para ampliar la información, precisamente ya me acompaña el presidente de la Mesa Legislativa, el asambleísta Celestino Chumpy. Asambleísta, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias por la entrevista a los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Asambleísta, lo decía. Justamente la comisión avanza con el tratamiento del proyecto de ley de vivienda de interés social. Quería consultarle cuál es el objetivo de este proyecto y cuáles son los nudos críticos que ya ha definido la comisión durante esta semana, porque ya se alista el informe para segundo debate. Bueno, informarles de que hasta aquí no ha habido nudos críticos, sino más bien el proyecto ha estado avanzando y se han analizado 2 capítulos anteriores y esta semana hemos analizado 2 capítulos, es decir, 4 capítulos. Felizmente está avanzando con total normalidad y sobre todo ha sido con una participación amplia con profesionales destacados, entendidos en la materia de vivienda de interés social, y es ahí cuando nosotros siempre hemos manifestado de que esta ley o todas las leyes tienen que ser garantistas de los derechos. En ese sentido, nosotros estamos trabajando y felizmente queremos dar un fin término de este proyecto de ley con la participación más amplia de toda la ciudadanía. Ahora, se ha dicho durante el tratamiento de este proyecto que la vivienda de interés social debe pensarse de manera distinta ahora que estamos atravesando una pandemia. El concepto como tal, ¿qué implicaría ahora con la pandemia tener una vivienda de interés social? ¿A qué nos estamos refiriendo? Lo que más preferimos de que esta ley debe estar garantizado con todos los argumentos legales. Primero, para repartir de que debe garantizarse la seguridad jurídica. Si hablamos de seguridad jurídica, está hablando de que la sociedad quienes tuvieron la situación de pandemia, tiene que la ley estar observando todos esos pormenores y las dificultades que podrían tener. Entonces, nosotros como la Comisión de los Gobiernos Autónomos que está precisamente dando tratamiento a este proyecto de ley, es de que este proyecto de ley esté sintonizado con la ciudadanía y sobre todo más atendiendo a los sectores vulnerables como madres solteras, personas de tercera edad, personas que tienen doble vulnerabilidad. Entonces está enfocada más el proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social hacia esos sectores. De esa manera nosotros vamos a hacer de que las personas que hayan sido afectadas por el tema COVID sean más protegidos en caso de que, por ejemplo, en este gobierno o cualquier gobierno de turno tenga proyectos de vivienda de interés social, sean beneficiarios, los menos desposeídos, los menos que están prácticamente siendo vulnerados sus derechos. Ese es el fin último que tiene este proyecto de ley. Ahora, asambleísta, usted lo ha dicho, es un fin ciudadano. En este sentido, con la aplicación de la ley que ya está para segundo debate, ¿cómo se viabilizaría eso? Que sea el ciudadano, los sectores más vulnerables, los que puedan acceder a una vivienda de interés social. Con esta ley, ¿qué modificaciones habría a cómo se lo maneja de manera actual? O los beneficios también que tendría cuando el proyecto ya pase a ser ley de la República. Por ejemplo, nosotros siempre hemos hecho hincapié
lo que está establecido en el artículo 95 de la Constitución de la República, que hace sobre la participación ciudadana. En ese sentido, nosotros queremos garantizar, y es más, por lo menos en estos 2 años como presidente de la comisión, he querido garantizar aquello. Por eso nuestro objetivo es de que más este proyecto de ley orgánica de bien de interés social, como le decía, que sea más enfocado hacia los sectores vulnerables del país. Ese es el objetivo que al menos yo estoy comprometido con el pueblo ecuatoriano y sobre todo con las personas menos protegidas y menos garantizadas en sus derechos. Asambleísta, en esta semana la comisión justamente trató esos temas. Ya había 2 puntos en los que se pidieron algunas modificaciones. El uno sobre este Consejo Ciudadano de Vivienda de Interés Social y el otro sobre el uso de suelos. ¿Estos 2 temas faltarían de definir ya para la aprobación del informe para segundo debate? Precisamente, nosotros hemos analizado primero el tema de Consejo Ciudadano. Este Consejo prácticamente está integrado cerca de 11 personas. Pero le veíamos de que no era suficiente para la integración del Consejo Ciudadano. Es ahí cuando yo como presidente hice una observación que el equipo de asesores consideraran, por ejemplo, un integrante, o mejor dicho, un miembro que integre en representación de los pueblos y nacionalidades. ¿Por qué razón? Porque la ley, si bien decimos que el Ecuador vive en un estado garantista de los derechos y sobre todo cuando consideramos de que el Ecuador es un estado plurinacional e intercultural, tenemos que hacer de que se considere un representante de los miembros como pueblos y nacionalidades. Eso ya fue considerado por el equipo de asesores. Esto ya se dará, obviamente, un tratamiento, un debate en la posterior. Lo otro, el tema de uso de gestión de suelo, también ese tema fue considerado y ahora más cuando nosotros estamos en mi calidad de asambleísta, presenté el día 31 de agosto el proyecto de reformatoria del Plan de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Entonces queríamos también que en este proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social también sean considerados ese tema del plan del PDOT y también del uso del suelo. También eso va a ser debatido ampliamente en lo posterior, mi estimada Lorena. Bien, asambleísta, muchísimas gracias. Ya nos ha dado los detalles del asambleísta Celestino Chumpi. Como siempre, bienvenido a este espacio, asambleísta. Gracias por la entrevista. Ya nos ha explicado el estado en el que se encuentra el proyecto de ley de vivienda de interés social que la Mesa Legislativa de Gobiernos Autónomos tiene previsto ya aprobar el informe para segundo debate la próxima semana. Nosotros nos vamos a una pausa. Porque en ellas se aprueban los informes para primer y segundo debate de las leyes. Las comisiones son el espacio de mayor profundidad de debate, porque es ahí donde se aprueban los textos que llegan al Pleno de la Asamblea. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que habitantes de la comuna de Lumbici, ubicada en la provincia de Pichincha, buscan una solución ante un conflicto de tierra suscitado en los últimos días. Los ciudadanos acudieron a la Comisión de Garantías Constitucionales. Hasta la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional llegaron los representantes de la comuna de Lumbici en la provincia de Pichincha. Walter Huascal habló sobre un presunto conflicto de intereses. La comuna siempre ha estado tranquila, ininterrumpidamente. Y estos señores como antecedente, no es el primer conflicto que tienen. Ya vienen con un juicio de San Francisco de Pincha. Por otro lado, la Mesa Legislativa de Garantías Constitucionales también recibió a los trabajadores de la Hacienda La Clementina. Afirman que por orden judicial serán desalojados de sus tierras. Nosotros, los 22, como nos llaman, somos representantes de 1.400 personas que estamos en este problema.
decidimos paralizarnos porque no había resultado de parte de ellos. Estamos en deuda en el seguro con $1.800.000. Estamos a punto de entrar a Coactiva. CNEL nos ha pagado, están debiendo a proveedores. Esta orden de desalojo tiene ya una fecha establecida. Nosotros solamente estamos aspirando y esperando que esto no suceda, pero ya la orden está realizada. Finalmente, la mesa legislativa avanzó en el trámite al proyecto de ley de juventudes. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Representantes de la academia y de organizaciones ancestrales presentaron sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. La autonomía administrativa y financiera fueron temas de debate. La Federación Nacional de Servidores de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador rechazó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES. Sus representantes aseguraron que en la Comisión de Educación que los cambios propuestos por el Ejecutivo buscan la privatización del sistema educativo del país. Por esto proponemos defender la educación laica, gratuita y de calidad incluida en la educación universitaria como un instrumento más fuerte que tiene el pueblo para su liberación. Giovanni Aguaguiña señaló que para mejorar la calidad educativa, las reformas deben brindar mayor autonomía administrativa y financiera de las universidades. Los trabajadores para lograr la inmediata derogatoria del decreto 0054, que limita una real negociación de los contratos colectivos, impidiendo que las remuneraciones de los trabajadores del sector público lleguen a cubrir al menos la canasta básica. Además, se observó el articulado relacionado con la elección de los representantes del Consejo de Educación Superior CES. Ari Runa Cowi, coordinador de la Red de Saberes y Conocimientos Ancestrales de las Instituciones de Educación Superior, planteó que los profesionales con conocimientos en pueblos y nacionalidades también deben ser considerados. De tal suerte que este representante sea el veedor que garantice los procesos de interculturalización del sistema educativo a nivel nacional. Porque la decisión, cuando es trascendental para temas de estudiantes, al momento de votar, nosotros perdemos en las votaciones. Obviamente tienen mayor peso los decanos. El presidente de la FEUE, Eric Barba, también se refirió a la gratuidad de la educación superior. Tal vez aisladas que están tomando las universidades para poder apoyar a sus estudiantes. Eso debería estar plasmado en este artículo 80 de la gratuidad de la educación. Para la próxima semana, la Comisión de Educación prevé recibir nuevas observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. Y la Comisión de Niñez se trasladó hasta la provincia de Santo Domingo de los Táchilas con el objetivo de recoger observaciones y recomendaciones al proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes COPINA. La corresponsabilidad paternal y pensiones alimenticias fueron parte de los temas analizados con representantes de organizaciones del sector. Desde la organización Papás por Siempre se refirieron a la justicia terapéutica como mecanismo de solución de conflictos que no perjudique a menores de edad. Es aplicar un enfoque de justicia que evite conflictos mayores, atienda las diversas necesidades psicológicas y terapéuticas que tienen las familias y sea especializada y específica en el tratamiento de los conflictos de separación donde hay hijos. La justicia terapéutica es un enfoque que requiere incorporarse como metodología jurídica de intervención social, a la vez que supone un estudio del rol de la ley como agente terapéutico. Y ahora les contamos que la Comisión de Biodiversidad continúa receptando observaciones y recomendaciones por parte de la ciudadanía a los proyectos de reformas a la Ley de Minería y Especial Amazónica. Con 8 votos a favor, la Comisión de Biodiversidad aprobó una resolución para iniciar el proceso de fiscalización a los sectores estratégicos y la regulación ambiental, que comprende todos los tipos de minería con el fin de dar seguimiento y control a las concesiones y explotaciones mineras, petroleras, de hidrocarburos y de las plantas hidroeléctricas a nivel nacional y también los pasivos ambientales. En el tema de minería, me parece que es importante no solo el tema de concesiones, si bien es cierto hay que hacer una revisión sobre todo del cumplimiento de los planes de manejo medioambiental, si es que se está cumpliendo. En otro tema, la mesa legislativa continúa recibiendo observaciones y propuestas ciudadanas en torno al contenido del proyecto de reformas a la ley amazónica. Es por ello que escuchó los criterios de Ángel López, presidente de la organización Serpectec,
quien dijo que en la actual ley existe un vacío con lo referente al alcance a los residentes. Por ello pidió que, al igual que a la preferencia para empleos, se aplique en la participación en procesos de contratación pública en empresas públicas y privadas. Nos interesa mucho también a las industrias amazónicas que también de igual manera tengamos oportunidad de participar en los contratos, en los procesos, en los mismos términos. De otro lado, Miguel Cacuango, presidente de la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte del país, solicitó que se tome en cuenta el beneficio de las comunidades que realizan administración comunitaria y responsabilidad ambiental, sobre todo desde las grandes ciudades, dijo. ¿De dónde nace o de dónde hubo los alimentos para que en esta pandemia, por ejemplo, se pueda tener que comer? Es desde los sectores rurales, en este caso, de donde están produciendo y de donde se necesita tener y garantizar el agua, ¿no? En este mismo tema, la Comisión de Biodiversidad sesionó en territorio para dar a conocer a la ciudadanía el contenido de los proyectos de reformas a la Ley Especial Amazónica. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión del Régimen Económico avanzó con el análisis de la contratación de un seguro de emergencia por parte de Petroecuador ante el vencimiento de la póliza de Seguro Sucre. La mesa recibió a Jorge Lince, Intendente Nacional de Seguros, quien informó las acciones emprendidas para subsanar la contratación de nuevas pólizas de seguros en pro de garantizar la continuidad de seguros para los bienes y la operación de la institución. Lince afirmó que las competencias de la Intendencia inicia cuando la póliza esté emitida. Déjeme la póliza emitida, una vez emitida y suscrita la póliza, déjeme ver la póliza, adjúnteme los reaseguros que respaldan esta póliza y los documentos que obviamente respaldan la correcta y legal contratación de los reaseguros. Eso es lo que se ha hecho, ¿verdad? O lo que se hizo. La compañía emitió, señor presidente, estos documentos en el momento en que me fueron solicitados y actualmente, además, se está ejecutando una auditoría general a estas compañías. Y la Comisión de Desarrollo Económico escuchó a los artesanos de la provincia de El Oro, en donde sesionó para avanzar con la construcción del proyecto de ley de defensa del artesano. Los representantes de ese sector señalaron que el turismo debe gozar de beneficios legales que permitan su desarrollo. Por otro lado, la mesa legislativa recibió a la presidenta de la Cámara de Turismo de El Oro, Nelly Zuquilanda, quien expuso las necesidades de ese sector. La propuesta de ley tiene como objetivo principal actualizar, incentivar, orientar, formalizar, aportar y promover el turismo sostenible y dejar plasmada la educación y la cultura turística en los ecuatorianos como una base estructural. Y este desarrollo debe ser incentivado para todo el Ecuador y para todo el mundo. Y se ha resumido en la importante participación para esta propuesta de ley de turismo incluir en nuestro proyecto a 5 ministerios del Estado, los más importantes para el turismo, que los voy a nombrar, como son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Finanzas y, por ende, el Ministerio de Turismo. Bien, ya así concluimos esta emisión, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.